A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, pues iniciaré por dar una explicación de aquella herramienta que uso este instante por algún percance, pero quiero referirme al percance, no lo que ocurrió conmigo, ni mucho menos. A ver, en el Bicentenario, es decir, en el Parque Bicentenario, el ex aeropuerto, se lo usa fundamentalmente, de lo que tengo entendido, una comprensión elemental para asuntos recreacionales. Caminar, hacer bicicleta. Hay niños con bicicletas pequeñas, triciclos, etc. Hacen cierto entrenamiento entre recreacional y entrenamiento, niñitas muy pequeñas, en temas de sus patines y competencias para las competencias que tienen en esa disciplina. Pero fundamentalmente he visto que hay personas adultas, mayores adultas, que caminan, que cruzan la pista. Pero ya de un tiempo a esta parte vengo observando lo siguiente. En el Parque Bicentenario, en el ex aeropuerto, hay grupos de ciclistas que usan la pista para hacer entrenamiento, pero entrenamiento de alta competencia. Y claro, pues no podía ser de otra manera que considerárselo como un peligro, obviamente. Hace pocas horas, haciendo bicicleta, circulando en sentido norte-sur, por el carril correspondiente y ante la advertencia, estoy hablando de mí, de que rodaba por sobre la línea blanca que está exclusivamente asignada para peatones y para poder, por cualquier circunstancia, detener la bicicleta, por A o B o Z razones. Al momento de regresar en pocos centímetros al andarivel correspondiente, al carril correspondiente, o qué se llama, viene una bicicleta de esas de competencia con un ciclista de alto nivel. Y obviamente fui blanco de su velocidad y de su imprudencia, porque terminó pidiéndome disculpas porque no me vio. Es decir, iba con la mirada al piso, no con la mirada al frente. En competencia, por lo regular, van con la mirada, yo creo que tratando de divisar por lo menos un kilómetro o 500 metros, qué sé yo. Pues no puede ser, pues ese no es un sitio de entrenamiento de alto nivel. Ese es un parque recreacional. ¿Qué pasa si una niña en una bicicleta pequeña o en sus patines es por un ciudadano así, alcanzada? No creo que tenga posibilidades de salvarse de un trauma terrible. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tipo en su bicicleta me toma en la bicicleta, me pega en la parte de atrás y me hace volar, pues. Claro que el golpe que él sufrió fue muy grave, tanto así que cuando me pidió disculpas medio entre consciente e inconsciente, le dije que no se preocupara porque yo de inmediato también fui a un hospital. Así que no es un tema, no es porque me ocurrió. Yo sí creo que deben tomarse precauciones en el sentido de que haya cierto límite en cuanto al uso de la pista para usar bicicletas, pues, valga la redundancia.
Los señores del cuerpo de bomberos de inmediato nos asistieron y por supuesto, y debo rescatar y resaltarlo si se quiere, pero un error. Son cosas que parecen domésticas, un error. Es decir, estaba en la cabecera de la pista, en la cabecera norte, a pocos metros, era unos 200 metros. Y cuando ya pues hicieron la valoración, un poco los temas de las cortaduras, trataron de desinfectar, hacer una pequeña asepsia. Lo que ocurre es que se fue el carro del cuerpo de bomberos y me tocó caminar pues algo así como 2 kilómetros a donde estaba el vehículo, herido y todo. Cositas domésticas que pueden ser útiles para tomar precauciones. Amigos, estamos en horas cruciales frente a un tema en el que, por desgracia, como que el correísmo apunta a que ocurra lo que puede pasar. Escuché una intervención a través de ese canal venezolano que yo no me explico qué utilidad puede tener ese canal, que además lo dirige, casi digo canalla, un sujeto que estuvo aquí en los medios y que se convirtió en la herramienta para perseguir a sus colegas. Acabo de escucharlo al señor Correa y de pronto este individuo dice cosas como estas, que lo persiguen políticamente a través de la justicia. ¡Qué desparpajo para más insolente! ¿Qué clase de persecución puede este tipo advertir después de las persecuciones que él cometió día a día? Cuando si un ciudadano le hacía alguna señal o gesto, se desembarcaba de su carro e iba a buscarlo como a un menor de edad de 16 años y casi a citarlo a puñetes en pleno centro de la ciudad y además delante de su madre. Eso solo hacía un canalla. Eso, ¿cuántos ciudadanos de repente en un encontrón, en el fútbol, en el cine, donde sea, en una fiesta, en una peña o donde fuese, cuando hay una discusión entre dos ciudadanos y de pronto está acompañado de su mamá, de sus hermanas, qué sé yo, lo mínimo que hace el ciudadano es detenerse, pues no, yo no puedo ni agredirlo verbalmente, y peor físicamente, delante de su familia, pues eso es elemental. Dice Correa que el fiscal fue designado exclusivamente para perseguirlo a él. Vaya despropósito. ¿Qué habla de persecución? ¿Qué? ¿Los fiscales persiguen? ¿Qué los fiscales tienen costumbre por hacer eso? Eso hacían sus fiscales. Dice que una jueza lo persigue y que es víctima. Y que él decidió irse a vivir en Bélgica porque quería desconectarse del Ecuador. Falso. Mentira. Dice que si participaba en el proceso electoral, él en primera vuelta ganaba. Falso. La certeza absoluta que el único que podía ganar era el presidente Moreno hizo que él, con una amargura profunda, tratando incluso con su actitud o exponiendo a la candidatura de Moreno, de que pierda como perdió la candidatura de Barrera en su momento, porque ¿qué acostumbraba él? Pues a sobreexponerse a los candidatos, es decir, los candidatos eran una herramienta y él pues era el protagonista. Entonces dice que ganaba en una sola vuelta. No señor, falso. La banda, encabezada por Correa, diseñó un plan desde el primer día para asaltar los bienes públicos y organizó por la vía de ¿qué? De tomarse las instituciones. Primer paso, tomarse las instituciones. Recuerden ustedes la campaña del 2006 termina en noviembre. Y a reglón seguido Correa recorre el Ecuador entero como presidente electo, diciendo que va a designar un tribunal electoral ad hoc para hacer una consulta popular y para que el pueblo ordene que se lleve adelante la Asamblea Constituyente, ¿sí o no? ¿Recuerdan ustedes? Es que lastimosamente, estimadas amigas y amigos, de repente como que nuestra memoria se comporta un poco frágil, porque mucha gente que los medios, por supuesto tienen derecho a hacerlo, les dan espacios, y que veo en los espacios, escucho en las radios, etc.
Muchos de los voceros contra el correísmo son los correístas, los ex correístas o los correístas arrepentidos, pues. ¿O no es así? Porque da lástima, no provoca sino una reacción de casi desprecio, de verlos cómo y en qué términos atacan a Correa, si fueron feligreses que le ayudaron, que le alcahuetearon, que estuvieron con él a pie juntillas, cuando Correa en el primer propósito, desestabilizar las instituciones. Voy a hacer un tribunal electoral ad hoc. Vamos a la Asamblea Constituyente, vamos a votar al Congreso, vamos a cesar al fiscal, vamos a cesar a los superintendentes, vamos a cesar al Contralor, vamos a cesar las cortes, etcétera, etcétera. Y el aplauso de todo el mundo, pues, o de una gran mayoría. Sí, pero el aplauso de la mayoría no le da legitimidad, porque iniciaron por asaltar, haciendo tabla rasa y haciendo flecos de la Constitución. Entonces, dice hoy el señor Correa que lo persiguen a él y que casi como que está arrepentido de no haber participado en el proceso electoral del 2017, perdón, del que podía ganar en primera vuelta. Claro, como ganabas con tus tribunales electorales, pues, con tus consejos electorales, desde luego, contando los votos en las gobernaciones. Yo recuerdo, pues, a un exgobernador de Loja, no lo voy a nombrar, pues, porque, para la consulta del 2007, por escrito ordenaba a los tenientes políticos lo que tenían que hacer y cómo debían llevarle los resultados a él, punto, sin abrir las urnas ni cosa parecida. Así fraguaron el primer fraude monumental, señoras y señores. Pero ¿por qué Correa no fue candidato? Aparte de que ya no podía ser candidato, hizo, por supuesto, forzó el que le dieran la razón para ser candidato, después dio marcha atrás, sí, porque era ya en esa época advertido como que era el jefe de la banda y tenía una imagen totalmente deteriorada, que había llegado al colmo, pero ya había llegado a molestar y fastidiar a los ciudadanos por su interperancia, por su arrogancia, por su prepotencia, por los actos de corrupción que le encubría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el fundamento básico para que él no haya participado? Yo recuerdo en el año 2015 se inicia un deterioro en los precios del petróleo, que no era una novedad. El precio del petróleo sube, baja, sube, vuelve a subir, vuelve a bajar. Pero además, para un país como el nuestro y para todos, el precio del petróleo no es manejado por los países. Depende de factores exógenos, es decir, del entorno internacional, de sobreexplotación, de una guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Del interés de los grandes productores. ¿Qué producimos pues nosotros? 500,000 barriles a lo mejor, versus 10 millones, versus 3 millones otros países, versus 4 millones. ¿Qué somos? No somos nada como para manejar el precio del petróleo. Pues no, claro, solo a Correa se le ocurrió ir, si no me equivoco, a Qatar, asistido por su socio intelectual, porque son tal para cual, el señor Maduro, a pedirles a los países del lejano oriente que por favor bajen la producción para que suba el precio. Como que si ellos estarían dependiendo de la venta del petróleo en los términos que para nosotros nos es indispensable. Ellos no van a bajar la producción nunca, porque con petróleo de a real mantienen el mercado suficiente, así de sencillo. Esto no tiene ninguna otra explicación que nos alarme como para alborotar nuestras neuronas, de simple lógica, nada más, nada más. Si yo vendo pan más barato me quedo, perdón la analogía, yo les pido comprensión. Si vendo pan más barato de todas las panaderías del barrio, seguro me quedo con los clientes. Que no voy a sacar los costos, eso es otra cosa. Y puede ser que yo tenga mucho trigo, que el terreno sea mío, etcétera, etcétera. Y que el molino sea mío, y que el molino no necesite combustible, sino agua, hidráulico, es decir, solo lo estoy diciendo. ¿Qué pretendía Correa cuando advierte que bajaba el precio del petróleo? Y de pronto, pues,
comienzan los ciudadanos y los analistas a demostrarle que el precio del petróleo le iba a pasar una factura al Ecuador muy grave, por cuanto el modelo de gestión de Correa de gasto y dispendio no tenía sustento, y porque incluso en dolarización no tenía maniobra con una moneda como para devaluar todos los días. Nos salvó de Venezuela dos cosas. A ver, esta apreciación la hemos compartido, pero hace pocas horas la leí con insistencia en una cuenta de Twitter. El doctor Carlos Larriate dice que habría sido del Ecuador si no éramos un país dolarizados. Nos llevaba a Venezuela. Y si además las Fuerzas Armadas del todo, esa partecita del todo lo digo yo, no se entregaban al correísmo. ¿Por qué digo esto? Porque han habido varios mandos que se pusieron genuflexos al correísmo, pues. Pero en la globalidad, Fuerzas Armadas institucionalmente no se convirtieron en una herramienta política del correísmo. Por supuesto, caso contrario, estaríamos peor que Venezuela, desde luego. Correa cuando advierte, yo no tengo duda que con ese grupillo que tenían ahí, por supuesto que podían haber analizado hasta haciéndose asistir si ya del todo no entendían. A ver, baje el precio del petróleo, necesitamos tanto para sueldos, tanto para hacer política, tanto para Alianza País, tanto para etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos dinero. No, pues, se les ocurrió entonces, la mágica idea. A ver, Lenín Moreno puede ganar. Él gana. Y por supuesto, nosotros vamos a designar todos los organismos de control, ratificamos al Contralor, nombramos al fiscal, ponemos de presidente del Congreso a nuestra herramienta diminuta, y así por el estilo, las cortes, los fiscales, y con eso pues se quedan, por supuesto. Lo dejamos de asesor del Ministerio de Economía o de asesor de Economía del presidente de la República, impresentable de Rivera. Y claro, pues el país colapsa y no va a poder cumplir con obras, etcétera, etcétera. La gente sale a las calles, por ahí nos cogemos 2 chivos expiatorios, los metemos a la cárcel, son corruptos, a los nuestros les damos certificados de buena conducta, los absuelven nuestros jueces, nuestros fiscales no hacen nada, el Contralor nos da un certificado de buena conducta, de paso hace arreglos con las empresas transnacionales y a lo mejor nos tira un billete, etcétera. Y con eso se desestabiliza el gobierno de Moreno, sube el señor Glass, y el señor Glass al tipo estilo de Cámpora le devolvía el poder a nuestro Perón criollo llamado Rafael Correa Delgado, al típico estilo de Argentina en su retorno de Perón desde España. Ese era el plan, pero lo que ocurrió fue lo siguiente. El presidente de la República, me refiero al presidente Moreno, entre decidir 2 cosas. Una, continuar con el modelo y además encubrir al correísmo, o el convertirse en una herramienta cívica para descorreizar al país y para ubicarnos en una línea de transición de esta desgracia pública que fue el correísmo. Y a propósito de esto, la Asamblea está en horas cruciales. La semana anterior, de pronto un legislador, el legislador Flores, logra que la Asamblea tome una resolución frente al número de asambleístas que se requieren para destituir a un asambleísta. De pronto resuelven que las 2/3 partes. Hay otros legisladores de Creo. Si juzgan a uno, juzguen a todos. No hay dónde perderse. Porque un poco, señoras y señores, el común de los mortales, o sea, yo pienso, seguramente piensan algunas personas, perdónenme el yo, ¿por qué impido o ayudo a que no logre la Asamblea una autodepuración? Porque seguramente, pues, muchas personas pueden
caer en la misma infracción, por decirlo de alguna manera. Y pueden incluso con soberbia y con insolencia decir, tenemos que cuidar la institucionalidad, pues si no podemos ponerla a merced de que mañana salgan 20, 30, 40 o quién sabe si viene una muerte cruzada. Si la asamblea a estas dos personas confesas no destituye, más los que vienen luego, el señor Auquilla, por ejemplo. El señor Auquilla ha dicho de que le pedía mensualmente plata a su funcionaria. Y, claro, pues he escuchado que le ha pagado, que han hecho un plan de pago, un arreglo extrajudicial, etcétera, etcétera. Sí, pero le pedía dinero todas las semanas. A ver, si le pagó, ¿cuánto le pagó de intereses? Si le pagó sin intereses y solo le pagó el dinero, y el dinero tiene un costo, y en el tiempo que ha transcurrido no cobró el costo del dinero, entonces hay un beneficio, eso es concusión, pero por supuesto. Entonces, si la asamblea no se autodepura, por ahí lo escuché al asambleísta Villamar, y creo que en esa parte tiene razón, dijo, sería un suicidio colectivo. Pero por supuesto, pues, porque van a ir por todos. ¿Recuerdan eso de Argentina del 2000 en la época del presidente Larrúa? Fuera todos. Por favor, evítenlo. Me decía algún amigo que el señor Correa personalmente está llamando a los legisladores morenistas. Qué desgracia haber tenido que llegar esto de los morenistas y los correístas. Esto es una desgracia. Que Correa los llama permanentemente. Que les dice, hoy por ti, mañana por mí. Mira, ¿cómo le vas a entregar este momento a la asamblea? Si mañana van a ir sacando a quien se les ocurra. A ustedes mismos, María José Carrión, porque alguien me decía que se filtró, como que a ella la llamaron, María José, mira, mañana te buscarán a ti por el tema de Toachi Pilatón. ¿Ustedes recuerdan que decían que el señor padre de ella había sido miembro del directorio que resolvió la contratación con Odebrecht, etcétera, etcétera, etcétera? No voy a entrar en pormenores porque no viene al caso ese tema. Entonces yo sí creo, por lo que escuché además en esto de la radio del canal Telesur, Correa dijo, no tiene corte constitucional el país. No tiene corte constitucional. ¿Y eso culpa de quién es? Hay que atribuirle a quién eso. Tiene un fiscal encargado. Tiene un contralor, dijo, qué atrevimiento, sin funciones. Ustedes saben que él sin teleprompter es un verdadero inútil, ¿no? Seguramente no. ¿Cómo que sin funciones? Dentro del campo de sus funciones no está el que haya determinado todas las pillerías en el tema de la deuda externa y lo que se viene. Dentro de las competencias del Contralor no está aquellas que lograron determinar los atracos en Tame. Dentro de las competencias del Contralor no está incluso el despilfarro y los atracos en el seguro social, que está en una situación crítica. No tiene funciones. Y así, varios temas, como por ejemplo, no está dentro de sus competencias y lo ha hecho con absoluta prolijidad, el tema de la plataforma financiera. ¿Cómo es pues que no está en funciones el Contralor? No, señoras y señores, lo que busca Correa es a esta asamblea ponerla contra la pared. Primero, por supuesto, convenciéndolos, entre comillas, de que cuiden de la institucionalidad. La peor forma de cuidar de la institucionalidad es entregarla a merced de la opinión pública, que va a ser implacable. Si mañana la asamblea si mañana la asamblea no cumple con su obligación de votar a esta gente. Señoras y señores, qué gusto de saludarlos. Tengo que despedirme levantando la mano derecha, porque lo hacía siempre con la mano izquierda, pero está afectada. Qué gusto de saludarlos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos.
¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción.